nos va a guiar, ¿me entiendes? Él va a trabajar en cada corazón de cada uno de nosotros. Es que uno está trabajando. aprendiendo de la palabra, pues irá cambiando hartas cosas y va dejando cosas igual. Porque yo igual me bauticé y yo no voy a fiesta, no voy a 15 minutos. cosas así que uno va dejando una cosa del Señor Y solitas van saliendo solas, algunas van saliendo solas, otras cuentan un poquito más, pero va ahora soltando todo. Por ejemplo, igual uno va cambiando en su forma de ser, de no tratar mal a las personas, de escuchar a las personas. Todas esas cosas yo las he ido experimentando sola, de lo que uno va aprendiendo, porque el cambio lo tiene que tener uno. Claro, porque a medida que uno va conociendo, Sí, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, entonces claro. ahí uno hace la autocrítica. Sí, pues yo sé que yo he cambiado harto a como era cuando era. Claro, igual uno de repente sí tiene sus cositas, pero ya aparte de. o sea, puliendo el diamante. Pero yo no hago, por ejemplo, maldades ni nada. O sea, lo único que de repente puede que me altere en una conversación, pero ya que sería lo mínimo que a mí me puede pasar ya. Porque yo ya no. Le digo al Señor, ya todo lo he cambiado, siempre mi vida ha cambiado así. Harto, Por de lo eso, como era. claro, en la medida, por eso es el proceso que tenemos Claro. que llevar hasta la glorificación. Sí, porque uno día a día, yo le digo al Mato, a veces uno peca hasta con el pensamiento, entonces uno tiene que salir. Todo eso tiene que salir lo que pensamos, porque Dios, el Señor ve lo que pensamos, ¿me entiendes? O a veces los pensamientos podemos estar liquidando a una persona. Y eso lo ve el Señor. Ve el secreto, lo que hay en nuestro corazón, lo que hacemos ocultamente. Y por eso que tenemos que entregarle todo al Señor, tener la mente de Cristo. Yo me estoy riendo porque a veces con el Patricio tenemos nuestra discusión y le digo, es que de nada, le digo a él, pues a veces, de nada te vale ir a escuchar la palabra si no hay un cambio. No sé si estoy en lo cierto. Porque, porque yo digo que a veces el Patricio tiene un pequeño problemita. Yo digo, pero Patricio, de nada nos vale ir a escuchar la palabra de Dios si en nosotros no hay un cambio. Por eso que, porque tenemos que cambiar día a día. Claro, pero el cambio individual. Sí, pues individual. Usted tiene su relación personal y Patricio y todos nosotros. Y eso tenemos que rendirlo. Pero no podemos estar acusándonos uno a otro. No, es que yo le digo, que a veces con el enojo que yo tengo, le digo, ¿de qué te vale? Le digo, ir a escuchar la palabra de Dios si no hay un cambio. Claro. Y resulta que uno sí tiene que tenerlo, es personal, yo sé que es personal, pero como se tocó el tema, es lo que uno está pasando día a día. Por eso. Y entonces día a día uno tiene que tener ese cambio. Claro. Por ejemplo, como yo le digo, de no tratar mal a las personas, de ser, eso tenemos que ir prudente, entregándolo al Señor cada claro. día. Por eso estamos en este proceso todos, estamos en este proceso. De alguna manera el Señor nos va a ir probando en situaciones, ¿me entiendes?, donde nosotros podamos vencer eso. Si yo le pedí al Señor, el Señor le pidió harto al Señor que me quite ese impulsivo que soy para contestar. Soy tan impulsivo que meto la pata. Claro. Se enoja mi señora, se enoja mi hijo. ¿Por qué cae de nuevo en eso, Señor? Ayúdame. Ya el Señor me va a ayudar, me va a poner en la situación donde yo ahí tengo que vencer. ¿Me entiendes? Entonces viene de repente el momento en que yo voy a contestarle, pero viene la voz de Dios, ¿me entiendes? Y de un freno. Ahí yo tengo que... Porque yo la última vez que tuve una discusión iba con mi hermana en Puerto Montt y resulta que fuimos en febrero de vacaciones y tuve un pequeño problema con mi hermana y yo para no tener problemas me vine. Pero después llegamos... Para evitar seguir, porque estábamos así como molestas que no lo hablamos. Y entonces para parar eso yo me vine, po. Y resulta que después yo fui a la iglesia y ella no me saludó, po. Pero yo fui y la saludé. Amén. O sea, porque yo dije no porque soy una hija de Dios, no puedo estar así. Y voy y la saludo y ella como que, la misma que me dice que tenga cuidado a dónde vengo a la reunión y todo. Entonces yo igual yo trato de cambiar, día a día, porque igual mi hermana quedó así, como diciendo,
hoy la Nina me vino a saludar. ¿Escuchó el amor de Cristo? Claro, y yo dije, no, pues si tengo a Dios en mi corazón, Sí, pues, si estoy en una iglesia yo no puedo entrar, no, pues. y si estoy enojada con una No persona. puedo, no puedo entrar tampoco. Entonces yo a veces igual como que eso ya, yo lo tengo como claro, Amén. que uno Amén. todos los días tiene que ir cambiando. Sí. Y yo siempre trato, o sea, yo trato harto de no enojarme, trato de ser pasiva, y con todo el mundo, porque también con mi hermana, yo con mi hermana igual, a veces tengo... Pero cuando ya me veo atrapada con mi hermana y que no puedo salir, porque ella siempre es como que a mí en palabras ellas me ganan, Ya. y también en las cosas del Señor igual me ganan, porque ella lleva más tiempo que yo entonces prefiero quedarme callada. Yo digo, no, aquí no voy a ganar, así que me quedo callada. Pero es más práctica. Claro, entonces, o sea, lo que usted lo está enseñando hoy día es Más como práctico. que me queda mucho más claro de que uno tiene que Imagínense ir un cambiando. caso de Cristo. Fíjense, Pedro, ¿cuántas veces lo negó? 3. 3 veces lo negó. Ahora fíjense, cuando Cristo resucita después, se encuentra de nuevo con Pedro. ¿Entiende? Acuérdense que lo traicionó Pedro. Fíjense, ¿qué pensaba en ese momento cuando Cristo se reúne con los discípulos? Y Jesús les prepara así, les tenía preparado a la orilla del mar. Y Jesús toma a Juan, ¿no es cierto? No, primero toma a Pedro, lo toma, le dice, y lo lleva para un lado. Los discípulos estaban ahí con jueguito y comiéndose un pescadito. Y va abrazando a Pedro Jesús y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Lo has leído esa parte? Sí, sí, 3 veces le dice, sí, tú sabes que te amo. Pero ¿qué pensaba Pedro? Que fíjense la actitud de Cristo. Otra persona delante de los discípulos le dice, aquí está el que me traicionó. Sí, lo tira a la mesa. Vean, este que ¿hizo eso Cristo? No, le vamos al lado. Pero nosotros muchas veces lo hacemos, ponemos en ridículo a las personas. Claro, Pero fíjense no, aquí, ¿qué pasa? pero miren lo que dice aquí. Cristo lo toma a Pedro Al lado. y se van caminando. La actitud. Y ahí le dice, va al corazón Pedro, Cristo va al corazón, Pedro, ¿me ama? Tú sabes lo que te amo. Y Pedro se compunge de corazón, se entristece. ¿Entiendes? Y ahí le dice a Pedro, mira para atrás, mira a Juan, ¿y qué es de este? Yo sé lo que voy a hacer con Juan, pero tú sígueme. Y ahí le dice cómo iba a morir Pedro. ¿Me entiendes? Sí, porque Entonces, uno, hermano, lo que pasa es que a mí me pasa siempre con mi hermana, que ella sabe mucho más que yo de la palabra, porque yo soy más... Yo digo, a veces digo, a lo mejor le digo a mi Señor, yo soy inútil ante las cosas de Él. Pero veo que mi hermana saben tanto, pero de repente me quedo con esa satisfacción de que yo soy mucho más humilde que ella. Mejor sabes poco, yo no... Claro, o sea, sé menos que ella de las cosas del Señor, pero lo que aprendo es como que lo llevo a la lo practica más. Entonces, Amén. mi hermana no, pues mi hermana son orgullosas, y si están enojadas, y yo no, pues, y siempre me pasa con las personas que se enojan conmigo, después soy yo la que busco, porque yo digo, no, es que no puedo estar así, digo yo. Sí. Porque uno ya está aprendiendo de las cosas. Como le digo, yo a veces le digo al Señor que yo soy una inútil de las cosas de Dios. Las actitudes no reflejan su Claro, sabiduría. como que uno aprende eso. Las actitudes que han tenido a lo mejor no reflejan lo aprendido. Acuérdense que otra en Mateo dice, si tu hermano tuviera algo contra ti, trae mi ofrenda, dice, trae tu ofrenda. Cuando dice Cristo, y preséntala. No importa que tu hermano haya hecho contigo, o te haya calumniado, o te haya dicho, anda, ve tú, dice, y pídele perdón. Aunque tú no hayas hecho, ¿me entiendes? No hayas cometido, ¿me entiendes? Y esa es la actitud que debemos tener, esa humildad, porque Cristo en la cruz que dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿se fijan? Eso me pasó a mí con la pelea de mi hermana, que esta cosa parece que la quería sacar. Mi hermana, tenemos una media hermana, entonces como que a ella nadie la pasa como yo paso a mi hermana. Claro. Entonces llegamos a Puerto Montt, todas las hermanas, entonces esa hermana ella se incluyó, pero nadie quería que fuera. Y me echaron la culpa a mí de que mi hermana fue para allá porque yo la invité, pero no fue así. Y yo le expliqué a mi hermana que no fue así. Entonces mi hermana iba a llegar como al 3er día de que nosotros fuimos para allá. Entonces me dijeron,
va a llegar nuestra hermanita, po, la que trajiste tú la invitaste, y yo les explicaba que no, que yo no las había invitado. No. Y después empezaron, ¿y dónde va a dormir la Dita? Porque se llama, ¿dónde va a dormir la Dita? Bueno, le dije yo así, con estas palabras, no es problema, porque yo dormía, mi hermana de la casa me prestó su cama de 2 plazas, a mí y a otra hermana. Entonces dije, no, pero no importa si, para no armar problemas, yo le dije, no, si yo les presto, yo le cedo mi lugar a mi otra hermana y yo duermo en un sillón. No, es que cómo voy a hacer eso. Yo no duermo con nada, me dijo mi hermana. Y esas fueron las peleas, o sea, nada grande, pero es como que a mi hermana, porque yo le digo que hay que perdonar. Sí. Y mi hermana me dice, no, es que ella nunca quiso a mi mamá, es que ella, yo le digo, pero hay que perdonar. Igual le digo al Patricio, porque tampoco pasa a mi hermana, sí. Y entonces le digo, Pato, tenemos que perdonar. Perdonar, llegar a ese... Sea como haya sido esa persona, ¿cierto? Sí. Porque ella habló mal de nosotros. Sí. Pero yo igual le digo a Patricio, nosotros estamos en las cosas de Dios, tenemos que perdonarla. Porque ella igual dice... Ahora dice, yo le hablé a ella, le dije, Ada, no estoy hablando de nosotros porque tú estás hablando de esto y esto otro. Dice, según ella no lo hizo, pero dice, no, pero ahora nunca más voy a hablar nada. Entonces, como que ella igual está haciendo un cambio. Claro. Pero igual le digo a Patricia, digo, Patricia, somos hijos de Dios, tenemos que perdonarla. Sí. Porque Dios perdonó tanto, sí. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a una persona? Perdonaos unos a vosotros. ¿Cierto? Entonces ese es el motivo. Todo ese proceso tenemos que hacer, le digan, tenemos que reconciliarnos con los que han hecho daño, todo el proceso. Y mira, Jesús, por lo que hicimos con él, le perdonó, ¿quién es uno para no perdonar? Eso es lo que yo a veces les digo. ¿Por qué no perdonar a mi hermana? Sí. Claro que mi mamá, lo que pasa es que mi mamá la tuvo ella cuando era soltera y ella la dio en adopción. Claro. Pero el Señor siempre la mantuvo al lado de mi madre, o sea, se la dio a una tía por parte de a una hermana por parte de mi papá, pero sabe que Dios siempre la mantuvieron como así, una casa aquí, la otra acá, y toda la vida vivieron así, y mi mamá siempre como que la estuvo viendo y todo, pero ella tenía ese rencor, y como que ella no perdonaba a mi mamá por lo que hizo, pero mi mamá me decía ahí, le decía, es que yo andaba en la calle con ese bebé, y la pillaron toda mojada con el bebé en la calle, no tenía comida, entonces por eso se la pidieron. Pero no es porque ella la haya querido dar por darla, era porque ella quería salvar también a su hija de no andar en la calle. Entonces esa parte mi hermana no la entendió nunca, y nunca perdonó a mi mamá. Sí. Entonces esas son... Tiene ese prejuicio todavía. Sí, quedó... Claro, entonces por eso mi hermana dice, no, que ella nunca perdonó a mi mamá. Entonces esa es la historia de mi media hermana. Entonces yo le digo, yo no soy quien para juzgar a mi hermana ni a nadie. Y eso también no debemos juzgar. Recuerdo un caso, fíjense el caso de Judas. Judas cuando vino a integrar, ¿no es cierto?, a los discípulos ahí, Jesús fue en el que más trabajó en Judas. Todo lo que hizo Judas, acuérdense que le gustaba el dinero a Judas. Sí. Judas es un tipo del papado, ¿me entiendes? Representa un poco en ese sentido. Él siempre decía, él llevaba la bolsa del dinero. El tesorero. ¿Entiendes? Tesorero. Pero Judas no estaba mirando a Cristo. No. En cambio, el que reflejó más el carácter de Cristo, ¿quién fue? Fue Juan. Bueno. Cuando usted lee las cartas de Juan, hijitos míos, de primera de Juan, es como que Cristo está hablando, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cómo se expresa. Fue el discípulo amado, por eso dice que estuvo más, el más que reflejó a Cristo, y el que quedó al último los discípulos y escribió Apocalipsis. Claro, el mismo que escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y San Juan y Apocalipsis. Fue el discípulo amado. Yo no he pasado por muchas cosas de perdonar a la gente, porque igual les voy a contar la historia de mi ex marido. Mi ex marido tenía 2 mujeres cuando yo supe, y tenía un hijo con esa mujer. Entonces, imagínense mi perdón, que ustedes a lo mejor igual se pueden reír. Yo a esa mujer la perdoné, me hizo tantos daños que yo al final nos separamos. Y sabe que yo después con el tiempo la invité a mi casa. ¿Pueden creer eso? ¿Por qué? Porque yo empecé a ir a la iglesia y el Señor me sanó de tal manera
Que todos me dicen, pero ¿cómo pudiste recibir a esa mujer en tu casa? Humanamente nadie entendería. Pero, Nadie lo entiende. Si entra en tu corazón, Y yo la recibí en mi casa, recibí al hijo de mi exmarido, porque nosotros pensábamos que íbamos a poder arreglar nuestra situación. O sea, antes de eso, y después cuando ya vi que nosotros nos separamos y todo, y él se fue a vivir con esa mujer, yo dije, no puedo estar así, pues. Acepté a esa mujer en mi casa, la invité a las grandes cosas de mi hija cuando recibían su título de la universidad. Ella andaba, es que, ¿sabes que ahí ocurría algo muy extraño? Ella también, mi marido le encargaba que le fuera a comprar un regalo a la hija porque él no alcanzaba, y ella llegaba con el regalo a la universidad en plena ceremonia, llegaba y con el notebook, ella claro, porque mi marido le pasaba plata, ella le compraba el regalo y llegaba a la universidad con el notebook. Entonces uno veía esas cosas y de ahí yo decía, chuta, la voy a invitar a mi casa también a ser partícipe de la ceremonia de mi hija, porque llegó con el regalo, ¿me entiendes? Formó parte de la familia. Claro, entonces ella se fue metiendo de a poquito y yo la acepté en mi casa. Y después ya ocurrió lo contrario, que yo nunca he dejado de ir a los cumpleaños de mis nietos y ella iba también. Pero llegó un momento en que ella se empezó a poner celosa de mí. Pero yo no hacía nada. Entonces, claro, por verla constantemente. Claro, ella empezó a tener celos de mí y resulta que al final ellos se separaron. Pero yo no tuve culpa, pues. Ahora están separados igual. Entonces, esa es la historia que hay. Para que ustedes vean lo que yo les quiero contar, lo que yo he perdonado. Lo que yo he logrado perdonar con mi actitud de conocer al Señor. Por eso le cuento toda esta historia. Porque, claro. Imagínate, Jesús mantuvo a Judas, ¿me entiendes? Sabiendo lo que iba a hacer. ¿Se acuerdan en la Santa Cena? Y le dice, Judas tenía que ir a venderlo. Después de misma Santa Cena, imagínate la tradición ahí mismo. Y el primero que le lavó los pies fue a Judas, ¿sabían ustedes? Ahí lo uno dice el se siente Espíritu, la también profecía. cuando perdona a las personas, se siente otra cosa. Se siente más tranquilo. Vive más uno vive más tranquila con él. Cuando uno perdona, se empieza a lavar, lo mismo del espejo. Tengo una capa, a lavar, una capa a renovar. Amén. Lo mismo que estamos viendo. Sí, lo mismo que estamos viendo. Se dice que todo está relacionado, solo que ahora lo estamos viviendo más prácticamente. Claro, yo por eso les cuento de lo que usted nos está enseñando, le cuento lo que yo he pasado Amén. aquí. Gloria a Dios. He aprendido a perdonar. Lavarlo todos los días. Es como que me estaba lavando. Eso es lo que está haciendo, sin saberlo. Sin saberlo. Sin saberlo, como que yo mirarme, solita me estaba lavando de Eso es todo. lo que se hace. Y eso es lo que quiero de mi familia igual. Que algún día tengan poder aplicar. Hay que orar por ellos, te sabes, hay que orar nomás, no perder la oración vital, ¿me entiendes? Aquí estamos nosotros, ¿ves? Vamos aquí, ¿ves? Estamos en esa relación, ¿me entiendes? Lavándonos y yendo al lugar santo, ¿ves? Y testificando, ¿me entiendes? Y la oración, la intercesión por todos nuestros seres queridos, ¿me entiendes? Y eso tenemos que hacer, los sacerdotes eso hacían, ¿me entiendes? Y comunicando el mensaje a otro, la testificación. No perdamos eso. Este otro sábado vamos a hablar acá del año 31, ahí vamos a entrar ahora, el año 31. ¿Antes de Cristo? Sí, vamos a ir a estudio en Daniel, tienen que estudiar Daniel 9. En todo el capítulo 9 estudian Daniel. ¿Ah? Porque vamos a entrar aquí después, vamos a entrar a 1844. ¿Se fija? Aquí vamos a entrar al juicio investigador. ¿Entiendes? ¿Dónde estamos? Desde aquí hay una línea de tiempo, hay una cronología. Del año 31 acá. Llegamos ahí. ¿Entiendes? De ahí en el 2024 se cumplen 180 minutos proféticos. Ahí vamos a ver. Acuérdense que aquí está el candelabro. Y aquí, ¿se acuerdan que quién se pasea en medio de los candelabros? Dice Apocalipsis 2. Cristo se pasea en medio. Ahí vamos a ver otras cositas más que son las 7 secciones del Apocalipsis. Donde Cristo en el capítulo 1, ¿no es cierto?, representa el atrio, capítulo 2, 3, en el lugar santo y después el lugar santísimo. Son 7 secciones que tiene el Apocalipsis, ¿me entiendes?
y dónde estamos. Así que vamos a ver esa parte, el juicio investigador. Vamos a llegar ahí. Y ahí vamos a hacer una reseña histórica. ¿Comprendieron esto, no es cierto? ¿Se entendió? Bueno, ahí, si quedó grabado ahí, Lo Bueno, mismo, lo enviáis. Pues, sí, está pensando que lo mismo que hizo Cristo con Judas es lo que se debe hacer, porque por ejemplo él lo sacó del grupo y lo trató de corregir en privado. Con Pedro. Claro, en privado. O sea, No pude. corrección en privado y felicitaciones En público. en público. Sí, un buen líder. Claro, eso es un buen líder, Sí, claro. Claro. Entonces, bueno, de a poco uno va aprendiendo estas cosas porque... La importancia. no lo había O sea, aprendido yo ya. no, o sea... Es lo que se no. explica la vida. ¿Se deja? Por eso De a poco uno va de a poco. aprendiendo. Por eso Y va quedando más claro. error que hacemos todos es retar o corregir en público. Sí, bo. Sí. No, Que le hace un mal a la persona porque Sí, bo. Se está agradeciendo a la persona que está humillando. claro, lo humilla en Esa público. parte la estoy aprendiendo ahora que ustedes están hablando. Sí, bo. Porque uno, como le digo, yo estaba solamente dando el perdón, o sea, perdonando a las personas que me hacían daño, nada más. Pero ahora uno aprende esa parte que está diciendo ahora Freddy, la estoy aprendiendo ahora. Amén. Entonces uno ya Amén. va a dar otro paso ahí, pues, para Claro. Porque otro paso de lo que yo entiendo de las Claro. cosas del Señor. Sí. lo mismo que dice él, que hay que humillarse. O sea, nosotros debemos humillarnos para Y que poner- Él nos exalte. Acuérdense que Cristo siempre dijo que poner la otra cara, la otra mejilla. Ya no es ojo por ojo, Eso. ni diente por diente. Exactamente. ¿Me entiendes? Ahora Cristo vino porque Él puso la cara de todos los puñetazos que le dieron. Cuando usted lee en Isaías 23, dice que su rostro fue desfigurado. ¿Me entiende? Los romanos, ¿cómo desfiguraron su rostro? Es que yo igual pienso que uno cuando tiene algo así, de nada nos vale. Por ejemplo, a mí cuando se murió mi hermano y vi que el Señor no mejoró a mi hermano, yo pasé mucho tiempo que no fui a las cosas de Dios, porque Sí. estaba enojada. Entonces dije yo, ¿qué saco con ir a escuchar la palabra si yo no estoy bien como para seguir? Si Él no me escuchó. Yo pasé Sí. como 3 meses que ya no, Claro. es como que dije, ¿qué saco con ir a escuchar la palabra si yo no tengo que estar bien yo para escuchar las cosas del Señor? Pero todo lo contrario. Ahí es donde uno más se tiene que aferrar A la fe. al camino. Ya ahí pasó mucho Porque tiempo los que, principios de él no lo conocemos. que los pastores me decían, no, que usted estaba equivocado. Dije, no, pero es que yo no puedo. Y el pastor le decía, si yo sé que no estoy bien con las Sí. cosas del Señor. Y lo encontraba raro. Pero hay que Pero- luchar por ahí, porque si no está bien, que la casa, fíjate que en la casa. Y ahí me quedé, pues, y me quedé, como dice, Pierde usted, ¿no, po? uno tiene que igual. Y pero usted da que cueste y darle Claro. pasito, un pequeño Me costó dar el paso como 3 meses de nuevo, de ir a la iglesia y tal con las cosas de Lo Dios. mismo en la comunicación que estamos hablando aquí, una constante Tanto comunicación, pues. Sí. Siempre orando en el corazón, No, hay cantando, comunicación. orando. A lo mejor ahí estoy equivocada, que como decía, no ir porque no estoy bien con las cosas del Señor, a lo mejor ahí Ahí estoy está equivocado que equivocada. nadie es santo, Porque cortó Claro. la Y el comunicación. doctor cuando es enfermo, él vino al pecado, a los Porque pecadores. ahora estoy entendiendo que escuchando cada vez la palabra Ama uno va a ir pecador, cambiando más. pero todavía. ahora sí el Y pecado. está entendiendo que su comunicación es con Dios, no con la iglesia, no Sí. con los pastores, no con su hermana. Eso. Es usted con Dios, es Sí. su intimidad. Pero es así como, a ver, yo le voy a leer algo aquí, como dice Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la Amén. puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve el secreto te recompensará en Amén. público. Así es. Dice, orad, no uséis vanas repeticiones, Claro. como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Después dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, Amén. antes que vosotros la pidáis. Claro. Eso. Vosotros pues oráis así, y ahí viene la oración modelo que realmente Modelo, nos da a ¿quién? conocer el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Ah, es una no, cosa- no. o sea, la idea de esta oración modelo es lo que realmente lo da a conocer Cristo, cómo realmente nosotros tenemos que dirigirlo Ah, a, claro. a Él.
Primero al Padre y terminamos en el Hijo, porque el Hijo murió por nosotros. El Padre envió a su Hijo y su Hijo murió por todos nosotros. Claro. Y a través del Hijo Porque nos por eso- llega el Padre. Lo que pasa, por eso dice la palabra de que no seamos repetitivos en nuestras oraciones. Amén. Claro. Por eso muchos, por ejemplo, esta oración modelo la vemos como una oración repetitiva de lo que dice. Esta es una oración Bueno, modelo que realmente los tenemos católicos siempre han repetido el Padre Nuestro, lo repiten, Tenemos pero que- no abren su corazón. Sí, po. Esa es la Es diferencia. como decir, dice Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, por decir, El rosario Padre, que tiene Señor, ellos. usted es grandioso, Sí, es más o menos, Es con la del es una guía que nos una está guía. dando él como para nosotros. Un ejemplo, cómo debemos orar. Es una oración modelo. Amén. Eso. Amén, gloria a Dios. Sí, Entonces, para siempre. bien, ¿alguna pregunta que quedó claro? Ahí vamos a... Bueno, ahí tienen la hojita, pueden ir repasando también, anotaron los textos ahí. que era- No, estuvo lindo. sí, bueno. Yo entendí más de lo que tengo que aprender. En la semana hay que edificarse de la palabra, no olviden. Saquen tiempo para orar, escuchar alabanza, busquen las cosas que edifican Sí, po. al espíritu para mantenernos en espíritu. ¿Me entienden? Si bien es Eso cierto, tenemos que hacer. de doblar la rodilla es importante, Cada día. uno anda haciendo tus cosas y tu corazón está orando, yo así, permanente una oración, pues. Cantando una alabanza, una oración, conversando con él, pues. Internamente con él, siempre conversando con él, pues esa comunicación que él busca, pues. Y después uno ese espacio, como dice ahí, es un espacio privado, usted se arrodilla y dentro del secreto él lo va a tener en público después. Claro. Por eso está la oración secreta, Eso. en la que uno tiene intimidad con Dios, solo Dios. Usted le pide por su margenio, por sus cosas secretas, Confiesa esos sus pecados. pecadillos que a veces no logramos todavía, ¿me entiendes? Le pedimos al Señor. Está la oración pública, que oramos unos por otros. Voy a orar por mi hermana, por mi hermano, por el que está enfermo, ¿entiendes? Pública. La oración, ¿no es cierto?, también cuando damos gracias por los alimentos, ¿me entiendes? Sí. Cada oración, ¿no es cierto? Pero la principal es la que individual. Cuando uno va a salir a algún lugar y se Cada encomienda, uno. necesita Cuando acompañarme. uno reconoce sus pecados. Sí, Claro. Bien, Vaya. bien dicen que no hay que buscar las cosas que da Dios, sino busca al Dios, que da las cosas. Y Exactamente. ser agradecido, agradecerle por todo. Exactamente. Y yo le agradezco al Señor por la vida, cada segundo, Porque cada las instante. cosas. A veces le digo, Señor, gracias por el aire que respiro. El resto está por añadir. ¿Entiendes? Con toda la contaminación que estamos viviendo, estamos respirando tóxico y todo eso. Entonces hay que pero darle igual, gracias por tanto. yo igual les quiero dar las gracias porque nosotros con Patricia igual hemos cambiado harto Amén. escuchando aquí la palabra. Sí. Tanto él como yo. Amén. Hemos cambiado harto, Patricia igual ha cambiado harto, yo también. Y esto nos ha ayudado harto. Amén. Así Gloria a que- Dios. Ahora no salen tan hediondos. No, estamos mejor. Increíble que nos ha hecho bien estas Gloria, reuniones. sí. para la gloria al Señor. Si eso es lo que quiere el Señor, si esto es lo que quiere que cada uno, ¿no es cierto? Que vayamos cambiando cada día más. Claro. Y en el fondo nosotros con Patricia lo llevamos bien, si de repente uno tiene su problemita, pero No, si la pareja, eso son lo que aquí si estamos no, sería- aprendiendo si a no, sería cambiar. bueno. Amén. Yo notaba, Patricia, que ha cambiado harto aquí con ustedes. Así como Sí. han aprendido aquí, así ustedes mismos van a definir con quién relacionarse. También. Eso. Sí. Hay un cambio después, pues una cosa lleva a la otra. Sí, porque esas mismas actitudes que a lo mejor han dejado, ustedes lo van a ver en otras personas y van a llegar personas a ustedes y Claro. van a saber definirlas Sí. y que van a entrar en su casa, ¿no? Sí, pues, exactamente. Mm. ¿No? Y a veces la gracia de Dios se muestra en nosotros cuando estamos, ¿me entiendes? Con Cristo, ¿me entiendes? Y la misma gente va a ver algo extraño en Cambio. nosotros. Hoy está bien, lo veo Te cambiaba diferente. antes, oye, ahora se cuenta con nosotros. Entonces van a ver y ahí es nuestra oportunidad para testificar también entre nuestra familia o amigos. Sí, de identificar, pues. Después la gente, me gustó conversar con ustedes, ¿me entiendes? La gracia de Dios se va a mostrar en nosotros, ¿me entiendes? Va a ser glorificado el Señor en nosotros. Es lo que hacía Pedro, los discípulos, ellos llevaban la gracia del Señor, ¿me entiendes? Y los mismos fariseos decían, pero ellos hablan como Cristo, hablan como el Hijo de Dios, hablan como el carpintero, Sí, son semejantes, se fijan el nivel que tenemos que llegar, por eso que en esta tierra vamos a reproducir el carácter de Cristo. Y esto nos va a fortalecer para el tiempo de angustia. ¿Me entiendes? Que el tiempo de angustia, gran tiempo de angustia de Jacob, que viene.
Y ahí tenemos que estar tan, ¿me entiendes? Apegado, para ver de esperanza. Con Cristo, tan tomados de la mano, Sí, ¿me entiendes? para Para ver de la, esperanza. para la gran prueba que se avecina. ¿Se Sí. fijan? Dios nos está preparando a todos para enfrentar Y esto. pues yo le digo igual a Patricia que todo esto Parte que de usted nos enseña, igual de repente me asusta, sí, po. porque la Asusta realidad, un montón. la verdad asusta. Claro. Ahí estamos. Yo le digo a Patricia, me asusta escuchar de que Claro, puede pasar esto. pero cuando esté intronizado Cristo en nuestra vida, nada nos va a asustar. Amén. Esa es la diferencia. Exactamente. ¿Me entiendes? Es ¿Se nuestro fijan? guía. Por eso que cuando tenemos esos miedos, porque todavía nos falta confiar más en Dios, Claro. Es nuestro guía. porque todavía tenemos temores, ¿me entiendes? Pero si nosotros logramos llegar a intronizar a Cristo en nuestras vidas, nada nos va a tener. A esa meta tenemos que llegar. El escudo de Dios, ¿Entiendes? el escudo de la fe. ¿Eh? Eso para todo. Ahora vive Cristo en mí. En mí. Hagan lo que quieran conmigo. Morir en Cristo es ganancia, digo Pablo. ¿Me entiendes? Eso. Dicen, gloria a Dios. Vamos a cantar, a alabar al Señor, a pedir oración. Acuérdense que seguimos la cadena de oración. Pura gracias por sus bendiciones. Tenemos que ser agradecidos cada Bueno, que día. es con la humanidad, porque si no fuera por él, imagínate el caos que habría en este mundo. Sería indivisible. Amén. Amén. Yo quiero pedir oración por una tía, se llama Inés Pérez. Ella tiene dificultades cardíacas, está pasando mal momento. También quiero pedir por mi mamá, que también ya se está viendo situaciones bastante mentales, dificultosas. Y para que en el fondo yo como hijo que Dios me guíe para qué realmente puedo hacer, sobre todo con mi mamá. Voy a tener que quedarme con ella, cuidarla yo, no sé. Es que el único camino es enseñarle lo que uno aprendió. Sí. Para que Lo se único, tratamos. sí. Lo que se nos tomamos es lo más importante. Es lo único para que ella a lo mejor pueda de alguna forma aceptar a Cristo y Antes de retirarse de este mundo. y perdonar todos los rencores que tiene en su corazón, rencor y problemas. Amén. Que esas son las enfermedades que uno se ha Alma. comido, que uno ha tragado. Por eso, Las traumas de alma. eso, Sí. por eso. Porque si ella a lo mejor hubiese cambiado de alguna forma, la enfermedad no hubiese llegado a la vida de cada persona. Sí, es verdad. Porque el Dios, si uno se arrepiente de corazón, Él los va a sanar. Sí. Él va a orar, va a orar. Lo mismo pasa con a lo mejor la tía, igual lo mismo. Cada visita que a lo mejor que puedan visitarlo ustedes, háblenle de lo mismo que se está hablando aquí. Es la única forma de que a lo mejor pueda orar y bueno, aparte que de nosotros que lo vamos a tener en las peticiones, pero aparte de nosotros de extender una lista de pedidos que se hace a lo mejor diariamente, es compartir lo que uno está aprendiendo. Sí. El resto se trajo solo. Por añadiduría. Sí. Hay que inducir lo que uno tiene, o sea, no es imposible guardarlo. No guardando. Porque no tiene que Luz de vida. compartirse, todo se comparte, la bendición se Por comparte. eso es Si nosotros importante somos bendecidos aquí, hay que bendecir en donde uno vaya. vayan repasando el conocimiento esto. ¿Entiendes? Importante durante la semana, porque es uno de los temas muy importantes para nuestra salvación y nuestra edificación. ¿Entiendes? Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este es un tema importante, por eso se llama el tema justificación por fe. ¿Entiendes? Es tremendo, es glorioso. Y Dios va a trabajar con nosotros, nos va a poner a las personas indicadas, o nuestra familia y todo eso. Digo que hay veces que los enfermos no lo aceptan, dicen, no, yo no lo quiero escuchar, pero hay formas de hacerlo. Y a lo mejor una forma de hacerlo, a lo mejor es sin repetir a lo mejor los versículos, sino que habla de la pura enseñaduría. Y lo he hecho de uno a lo más puro ejemplo. Y después ya cuando a lo mejor cuando acepte el mensaje,
Mira, lo que yo te dije fue así y está escrito aquí. En cambio, Está escrito paulatino. acá, está escrito acá. Que de alguna manera el Señor nos va a capacitar. Claro. Claro, eso. ¿Entiendes? Por eso cuando llegamos a tener la mente de Cristo, tenemos la Biblia acá. Entonces ya yo puedo pararme en una esquina y predicar, porque Dios me hace recordar los textos, Sí. ¿entiendes? Y puedo hacerlo sencillamente y prácticamente, ¿entiendes? O dar un consejo y todo eso. ¿Sabes? No, ¿Sabes transmitir la verdad divina? No. Depende de nosotros la no entrega ser- que tengamos. No ser como Dios, sino no juzgarlo. Sí, No, nadie en la tierra que pueda juzgar. No, pero es que ahí también usted tiene que acercarse a ella, pues porque ella viene preguntando por usted. Sí, de todas maneras, es que lo Porque que ella pasa, dice, hasta a mí me llama. Lo que- Nena, ¿sabía algo de Freddy? Me dice. lo que Fred, pa- tenía lo una que- misión. Entonces tiene una misión. Sí, traemos a la casa. Claro. Lo que pasa es que hay más intereses que aprender, porque ya, por ejemplo, yo anteriormente, cuando vivía ahí, yo le mostraba todos los videos, y parte a lo mejor de su última vacuna fue parte de que escuchó todos los videos que yo le mostraba. Pero ahora ya llega el momento que yo he ido para allá y empieza a hablar, a transmitir, y no escucha, no quiere, no hay algo que Quiere escuchar. está cerrada, o será tema de que a lo mejor no tiene mucho fluido de conversación con las personas, que ella lo único que quiere es soltar. Entonces, como no tiene comunicación, uno llega allá y suelta, y al final a uno no lo escucha, ya no está escuchando. Y antes lo hacía, antes ella podía escuchar un video o yo mostrarle un video de la vacuna o de todo y lo entendía. Ahora no lo escucho. Y yo creo que es por falta de comunicación, porque no ha Está tenido- siempre solita. Claro, no ha Sí. fluido de conversar Eso. día a día, y Una así gana va de- soltando. sí. Y después ya cuando a lo